Entrevista exclusiva para los medios públicos, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, explicó la aprehensión del fiscal que corresponde, dice, a su presunta responsabilidad en el delito contra la procuración y la administración de la justicia por el feminicidio de Ariadna Fernanda. Hay que recordar aquí que hace unos días la Suprema Corte de Justicia refrendó que el fiscal cuenta con el fuero constitucional, pero hay que aclarar que este fuero es para delitos federales y el feminicidio de Ariadna es un delito del fuero común. Esto explica por qué el juez otorgó la orden de detención y su consecuente arresto. Recientemente se había comunicado que contaba con fuero constitucional, Exacto. es decir, protección de inmunidad, pero la realidad es que esto es para efectos de los delitos de carácter federal. Nosotros habíamos estado solicitando para esos efectos también la investigación por parte de la Fiscalía General de la República, pero nosotros teníamos también esta investigación sólida sobre que es un delito del fuero común, que tiene que ver con el feminicidio que hemos descrito y que por eso nos permite actuar. Es decir, no teníamos que haber hecho un juicio de procedencia ante el Congreso para que el señor, una vez determinada que no tiene inmunidad, pudiera ser llevado ante juez, sino porque eso le protege en el caso de los delitos federales, pero no así en los de los locales, y por eso es que lo estamos presentando en unos momentos más ante juez, previa, desde luego, evaluación de su condición médica y de la absoluta, digamos, protección de sus derechos humanos. En esta charla con el periodista Genaro Villamil, el vocero de la Fiscalía Capitalina recordó las constantes anomalías en esta investigación que llevó a cabo la Fiscalía de Morelos. Son diversas irregularidades que, van de la mano con la impunidad en este proceso. Teniendo él información valiosa, porque fue parte de la investigación que ellos empezaron a desarrollar en su entidad, hace declaraciones que llevan claramente a evitar una investigación por el delito de feminicidio. Hay protocolos que ya han trabajado desde hace tiempo, algunos como Campo Algodonero, en donde de manera muy puntual, en donde se encuentra el cuerpo de una mujer en espacio público, que pueda estar semidesnuda, debe de investigarse como si fuera un feminicidio. Aquí teníamos ya elementos que marcaban esa evidencia, porque la persona fue hallada a la orilla de la carretera en el estado de Morelos, en el camino que va hacia Cuernavaca, y además la persona presentaba signos, y eso lo detectaron desde el principio sus propios peritos y el informe de los policías, que contaba con lesiones diversas, importantes todas ellas, tal vez no las de la causa original de muerte, pero importantes. Es decir, había datos, había indicios que marcaban claramente la necesidad de una investigación como si fuera feminicidio, como si fuera un delito de feminicidio, cosa que no ocurrió y que, tal y como se puede comentar, llevó incluso a demostrar que no había necesidad de hacerlo porque la causa de muerte, según sus propias investigaciones, había sido una intoxicación etílica. Situación Exacto. que por lo demás, si se observa, pues no pudo haber ocurrido en ese lugar, es decir, la persona fue trasladada ahí y si fuera el caso también ameritaba una investigación importante sobre la forma en que habían acontecido los hechos. La actitud reiterada de generar este tipo de opciones refiere a lo que hace propiamente el servidor público y que en este caso configura este delito de lo que hacen los servidores públicos y particularmente los que están al cargo con toda la información, como lo tendría en este caso el procurador, que le toca la administración de la misma, y entonces de una forma está encubriendo la investigación real y entonces está promoviendo en un sentido claro la impunidad. Es decir, que no se pueda investigar, determinar e identificar a los probables responsables de estos hechos. En esta charla también destacó las irregularidades con las que la Fiscalía a su cargo intentó cerrar este caso. El vocero se refirió de manera especial a la polémica actuación del fiscal Carmona. ¿Se cuenta, Ulises, con alguna prueba documental o declarativa de acciones que haya tomado el fiscal de Morelos para presionar al propio
a su propio personal de la Fiscalía para desviar la investigación? ¿O solo son sus declaraciones Mira, sabemos que en hay, público? en principio, lo que nosotros tenemos, tú sabes bien, Genaro, que nuestro sistema nos lleva a que si vamos a acusar, tenemos que demostrar lo que estamos acusando con elementos fácticos, con elementos de prueba. Sí hay testimonios, te quiero decir, de que el actuar del funcionario, del servidor público en comento, no fue siempre apegado, digamos, a la norma, al debido respeto hacia sus propios subordinados. Sí hay datos, incluso podemos decirlo, en algunos momentos en las propias entrevistas, cuando le pide a los peritos intervenir y hacerse responsables una vez que se genera el conflicto sobre la interpretación de lo que ocurrió, sobre todo en el cuerpo de la joven, hay una suerte como de, bueno, ustedes me lo dijeron, se deslinda cuando él es el responsable directo, él es el que informa, es el que tiene los datos. Pero lo que sí te puedo decir es que ahora mismo, con sus declaraciones, con la construcción de cómo se dieron los hechos por su parte, es que tenemos hoy la posibilidad, y por eso nos ha otorgado el juez esta posibilidad, de contar con elementos para solicitar su presentación ante juez y determinar la situación jurídica de esta persona. En esta entrevista exclusiva también explicó que los testimonios y las pruebas con las que cuentan permiten solicitar un juicio en su contra. ¿Qué le está diciendo? Que es una víctima de persecución política porque el gobierno de la Ciudad de México quiere proteger al gobernador actual de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, como si fuera un tema político. En respecto a estas declaraciones, ¿cuál es la posición de la Fiscalía? Miren, nosotros lo hemos reiterado, Genaro, y lo vamos a decir aquí al público que sigue este espacio y que nos parece fundamental. No hay ningún razonamiento de carácter político, es decir, en el sentido de su militancia, su ideología, su oposición o su controversia con otra autoridad o sus diferencias con alguna otra instancia, ya sea el gobernador, los diputados, etcétera. Aquí lo que hay es una investigación muy puntual sobre la manera en que esta persona se condujo como servidor público en un caso lamentabilísimo como fue la muerte de esta joven, que tuvimos la posibilidad de reaccionar con la familia, porque fue petición de la familia que se realizara una segunda necropsia, que pudo determinarse que esta joven había sido violentada y que eso fue lo que le había causado la muerte, que la investigación nos permitió llevar incluso, como se habrá mostrado en su momento, a encontrar el lugar donde probablemente se cometieron estos hechos y a demostrar que esta persona ya en su situación de fallecida fuera trasladada de ese lugar para dejarla en un paraje en la carretera hacia Cuernavaca. La actuación de nosotros nos permitió de inmediato poder decir, estamos en condición de demostrar que fue un feminicidio, que hay personas involucradas, que tenemos responsabilidad. Nuestros peritos intervinieron en el departamento donde probablemente ocurrieron los hechos, tenemos huellas, tenemos pruebas biológicas, en fin, un número importante de evidencias que son las que se han presentado, pero también, y por eso lo estamos reiterando, hubo una dilación, hubo una desviación, hubo actos evidentes que buscaban que no se hiciera esta investigación como se llevó a cabo por feminicidio. Y eso es lo que estamos hoy señalando, como verás, no hay ningún señalamiento de orden político porque tenga algún tipo de preferencia o haya tenido algún tipo de conflicto, nada, sino muy por el contrario, elementos que pueden poner en claro y se van a mostrar y lo va a determinar el juez, que esta persona, siendo servidor público, habiendo firmado los protocolos de la investigación de feminicidio, teniendo él la investidura como la tiene, teniendo la experiencia académica como la tiene, actuó de manera dilatoria, de obstrucción para la justicia de la joven Ariadna Fernanda y desde luego para las víctimas indirectas que son sus hermanos, su familia. Se trata de un caso en el que ya se siente un precedente en materia de feminicidio de llegar a los más altos mandos de las dependencias en favor de la justicia.